Precisamente la palabra que hoy el Señor ha puesto en mi corazón, una palabra que he venido meditando mucho, eh, pues tiene que ver con todo este proceso y estas experiencias que constantemente vivimos todos. Así de que, como lo hago siempre, le vamos a pedir a nuestro Padre para que Él obre ese milagro en nuestra vida, de revelar su palabra en nuestro corazón. Porque no son mis palabras, no son mis conceptos, no es lo que yo pueda transmitirles a ustedes. Es la palabra que el Espíritu Santo va a revelar y a hacer viva en sus corazones, en el corazón de cada uno de nosotros. Así de que le pedimos al Padre que obre ese milagro, ¿sí?, en nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los eventos que yo considero de mayor trascendencia antes de que nuestro Señor Jesucristo culminase su ministerio en la cruz del Calvario, para mí fue sin duda el momento en el que primeramente le dijo a sus discípulos que algunos de los que estaban allí con él en ese momento no verían la muerte antes de ver el reino de Dios. Y pocos días después de esto, le pidió a Pedro, a Juan y a Jacobo que le acompañaran a la cima de una montaña, un monte. Este pasaje lo vemos en varios evangelios, pero en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, después del 20, 21, vemos este pasaje de cómo el Señor sube a este monte con sus 3 discípulos. Y sabemos que todo lo que hizo el Señor lo hizo con un propósito. No fue al azar que haya dicho, a ver, tú y tú, sino que escogió y dijo, Pedro, Juan, Jacobo, acompáñenme, con un propósito específico. Cuando llegaron a la cima de la montaña, iban muy cansados los discípulos, tenían mucho sueño, era de noche, y bueno, se quedaron dormidos. No era raro en ellos dormirse cada rato, mientras el Señor estaba en oración. Y en un momento dado, les despertó una luz impresionante. Nunca ojo humano había visto una experiencia como esta, había visto la manifestación del reino. Muchos dicen que Jesús les dijo algo que no se ha cumplido, de que a algunos de ellos no morirían antes de ver el reino de Dios, pero no tienen presente que ese día, en ese momento, allí se manifestó el reino de Dios. Pedro, Juan, Jacobo despertaron asombrados, viendo a 3 figuras humanas, a 3 hombres, pero en cuerpos transformados, glorificados. Una luz que no la podemos describir con palabras y que ningún sentido físico, humano lo puede entender. Algo que siempre que leo este pasaje me llamaba mucho la atención, o me preguntaba, era cómo supo Pedro o Juan o Jacobo que aquellos 2 que estaban con el Señor era Moisés y Elías. Si en ese entonces no había selfies, no había fotos, no había todo lo que... Sí, no existía un solo registro gráfico de cómo había sido Moisés. No existían fotografías, no existían esculturas, nada, no sabían. ¿Cómo supieron que era Moisés? ¿Cómo supieron que era Elías? Bueno, pues definitivamente el Espíritu Santo se los mostró, porque no había otra manera. Al menos en la Escritura no dice Lucas que ellos le preguntaron al Señor. La palabra dice que cuando vieron al Señor, vieron a Elías y vieron a Moisés
hablando con él. Moisés, quien representa la ley. Para el pueblo judío, las dos figuras más reveladas, claro, Abraham, el padre del pueblo, el patriarca, pero Moisés, el que les guió, el que Dios usó para sacar de la esclavitud al pueblo y llevarles a través del éxodo en el desierto, quien recibió la ley y la transmitió al pueblo. Una ley bajo la cual el sistema religioso en ese momento estaba sujeto a ella. Elías, el gran profeta. El profeta que aún hoy en día muchos ortodoxos siguen esperando, aquellos que aún no creen en Jesucristo como el Mesías. En muchas de las festividades de los judíos, aún hoy en día dejan una silla vacía, porque estaba escrito que antes de la venida del Mesías vendría Elías, y lo esperan todavía. Moisés murió, pero nadie vio dónde murió, nadie supo en el momento en que murió. La palabra dice que fue el Señor, que fue el Padre quien lo sepultó. Nadie vio el cuerpo de Moisés, ni supo dónde quedó. Elías, yo creo ya Dios dijo, bueno, y ya para qué lo sepulto, mejor me lo llevo. Mandó un carro de fuego por él y se lo llevó. Y estaban allí. El que representaba la ley, o representa la ley para los judíos, y para ellos el más grande profeta, Elías. Hablando con Jesús. ¿Y de qué hablaban? De su éxodo. Hablaban de su próxima partida de Jesús de este mundo. Estaba hablando Jesús con ellos de lo que estaba sucediendo en este mundo, de lo que había, no sé. Pero no había allí un coro de ángeles, ni estaba un ejército del cielo acompañando a Jesús. El momento más impresionante en la vida de Jesús, preparándose para ir al sacrificio de la cruz. Él sabía que ya había llegado el tiempo, ya era lo último que estaba haciendo antes de subir a Jerusalén. Y está hablando con ellos de su misión, de todo lo que va a hacer, de lo que va a suceder. Sabemos lo que sucede en Pedro, en el deseo de quererse quedar, pero lo más importante es lo que allí sucedió. En un momento dado de una nube, así lo describe Lucas, no sabemos, esto va a haber sido algo maravilloso, algo que no lo podemos describir. Se escuchó una voz, se escuchó la voz de Dios, que dijo, este es mi Hijo amado. A él oíd. A él oíd. ¿Y a quién le dijo esto el Padre? Se lo dijo a 3 de los discípulos que acompañaban a Jesús en ese momento, ¿sí? Escogidos por Jesús porque él sabía que eran ellos los que necesitaban escuchar esto, con un propósito. Porque esta palabra sería una palabra que tenía que ser transmitida a través de todos los siglos a la iglesia de Cristo hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Esta palabra no era para Moisés y para Elías, no. Ellos estaban hablando con él. Era para los 3 discípulos de Jesús. Y Jesús les dijo a ellos, no digan nada de esto hasta que yo, ¿sí?, haya resucitado. A él oíd. El apóstol Pablo escribió en la carta la carta a los hebreos, que la mayoría de los estudiosos de las escrituras lo atribuyen a Pablo, escribe que en los tiempos antiguos Dios habló a su pueblo a través de los profetas.
y que en los postreros tiempos hablaría por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esos postreros tiempos son estos. Es su iglesia, somos nosotros. Moisés representa la ley. El sistema religioso de los judíos estaba a través de no solamente la ley, sino de todos los preceptos y todo lo que ellos mismos habían establecido para tratar de agradar a Dios. Sabemos que nadie lo logró, pero era la ley la que los tenía allí sujetos. Y estaba la palabra profética de los profetas del Antiguo Testamento, representada por el más grande profeta que ellos tenían. Ellos consideraban a Elías como el más grande profeta. Elías, nadie sabe de dónde llegó. Elías apareció en un momento en la historia del pueblo, dándole una palabra a uno de los peores reyes que tuvo el pueblo judío, ¿sí? Diciéndole que no iba a volver a llover y que se iban a morir literalmente de sed. Y se cumplió esa palabra. Y Elías llegó dando la palabra, no diciendo Dios te dice, no, él dijo, dejará de caer lluvia, dejará de caer rocío y no volverá a llover hasta que yo diga. Y así fue. Y después sabemos todo el ministerio de Elías, su sucesor Eliseo y todo lo que pasó. Así de que la ley y los profetas del Antiguo Testamento, representados en Moisés y en Elías, hablando con Jesús ante su próxima partida. Pedro, Juan y Jacobo viendo esto, impactados, imagínense, eso no lo podemos imaginar. Viendo el reino, allí se cumplió lo que dijo Jesús, algunos de ustedes no verán muerte antes de ver el reino. Estaban viendo la manifestación del reino de Dios allí. No era un éxtasis, no era de que, como Pablo dice, no sé si fui trasladado al tercer cielo, no sé dónde, no. Allí vino el reino de Dios y se manifestó en Jesús, en Moisés y en Elías. Y ellos lo vieron. Y culmina esta escena con un mandato. No es opcional. La voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, y escuchen, a partir de hoy, a Él oíd. A Él. Y nosotros, su iglesia, tenemos esa palabra sobre nosotros. El Padre hablando allí a la iglesia que estaba por empezar, representada en Pedro, en Juan y en Jacobo. Esta es la ley, el que representa la ley. Este es el que representa a los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora les digo, a Él oíd. Así de que teniendo este principio nosotros, como iglesia, esta palabra que debemos de tener nosotros presente todos los días, de que al que debemos de oír es a Cristo Jesús. Vamos a tomar un versículo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4, viene hablando precisamente de lo que debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Recordándonos que antes de conocerle a Él teníamos una mente reprobada y todo lo que éramos, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 23 que debemos de renovarnos, dice renovarse en el espíritu, y renovados, dice aquí, renovarse en el espíritu de vuestra mente. Si se fijan, espíritu está escrito con una E chiquita, minúscula. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? A nosotros. Ahora bien, nosotros hablamos de nuestro espíritu, que tenemos espíritu, ¿sí?
El Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Pero aquí, específicamente, está hablando de nuestra mente, del espíritu de la mente. ¿Y qué significa esto? ¿Tú te habías puesto a pensar que tu mente tiene un espíritu? ¿O simplemente te dejas llevar por tu mente? Vamos a establecer esto. La mente, Dios nos diseñó, creó todo lo que somos, nos dio todos nuestros órganos, y el cerebro es un órgano creado por Dios, maravilloso. Yo no sé cómo hay quien piensa que esto se formó porque una piedra chocó con otra en el espacio y explotó. Cuesta mucho más trabajo creerlo, así de que no le hagamos caso a eso. O que un chango se dio un golpe con el cojo y se le cambió y se convirtió. Así de que bueno. Dios creó el cerebro, maravilloso. Millones de sistemas entrelazados, nuestras neuronas, es algo maravilloso el sistema. Pero es un órgano creado por Dios, para todos. ¿Sí? Con procesos establecidos por Dios. El pensamiento, la generación de ideas, el control de las funciones de todo nuestro cuerpo, todo está aquí. Este es el que manda, el que dice todo, ¿sí? Absolutamente. ¿Dónde te debe de doler algo? Sale de aquí. ¿A qué horas te debe doler? ¿A qué horas no? ¿A qué horas despiertas? ¿A qué horas te duermes? Todo sale aquí. Todo sale de aquí, del cerebro. Entonces, Dios lo creó así. La inteligencia se desarrolla a través de un proceso de formación, de estudio, de investigación, etcétera, ¿sí? Cuando nosotros conocemos a Cristo, recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, nuestro cerebro queda exactamente igual. No te vuelves más inteligente, ojalá, ¿sí? No te cambia absolutamente nada, el cerebro queda exactamente igual. No porque ahora tengamos a Cristo nosotros en nuestro corazón, hayamos nacido de nuevo, somos más inteligentes que el que... No, el cerebro queda exactamente igual. Ese no cambia, igualito, ¿sí? El Espíritu Santo viene a nuestro corazón, a nuestro espíritu, hace morada en nosotros. Nacemos de nuevo y tenemos la capacidad de escucharlo y de verlo. Por eso dijo el Padre, ahora a Él oír. Ahora lo van a oír a Él. Antes no estaba el Espíritu Santo en el ser humano. En Cristo Jesús viene a morar en nosotros. Y Pablo nos habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es esto? Se va formando la mente de Cristo en nosotros. ¿A través de qué? De la renovación. Hay un espíritu que es el que debe de regir la mente. La mente puede generar miles de pensamientos en el menor tiempo que te imagines. Las neuronas se conectan, tienen información. Imagínense, yo traigo información como de 70 y tantos años aquí. Es mucha información y está guardada. Yo a veces de repente voy y ¡bling! Se activa una neurona y me empiezo a acordar de algo que... yo, ¡ay, caramba! ¿O no? ¿A ustedes no les pasa? Y empiezas a pensar en no sé cuántas cosas. Pues aquí es donde la palabra nos dice que la renovación a la cual se refiere debe ser en el espíritu de la mente, el espíritu que gobierna la mente, el espíritu que marca la línea en la cual nuestra mente debe de procesar la información que tenemos. Si tú dejas a tu mente libre, que genere los pensamientos que quieran y que te hagan actuar o razonar de acuerdo a tu mente, ¿sí? La mente, no sé a dónde te va a llevar, porque ¿qué es la mente? Es un receptor. Hagan de cuenta, miren, el mundo, el sistema del mundo, ya saben quién rige el sistema del mundo, ¿verdad?
Sabemos bien quién está moviendo los hilos. Bueno, imagínense ustedes la más grande y potente antena transmisora, ¿sí?, que cubre todo el mundo. Ese es el sistema que lo maneja. Y esa antena está enviando a través de ondas la información que él quiere enviar, ¿sí? ¿Y quiénes son los receptores? Nosotros. ¿A través de qué? De nuestros oídos, de nuestros ojos y de nuestros sentidos. ¿Y quién procesa esa información? La mente. La mente está recibiendo toda esa información. Toda. Y si nosotros nos dejamos llevar por la mente, pues estamos fritos. Sí. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando? Nos muestra, es en que la renovación del espíritu de la mente, o sea, ¿qué es lo que gobierna tu mente? Cuando esta renovación ocurre en nosotros por oír al Señor. ¿Cómo oímos al Señor? ¿Cómo lo oímos? A través primeramente de su palabra revelada. Lo oímos a través de la revelación de su palabra en nuestro corazón. Lo oímos a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque Dios habla, Cristo habla en nuestra vida de muchísimas maneras. Muchísimas. Hay quienes dicen, no, es que Dios no obra así. ¿Tú qué sabes lo que hace? Dios es soberano. Tú no puedes decirle a Dios si puede o no puede, qué puede hacer o qué no. Esas son cosas de nuestra mente, de que la mente dice, no, Dios no puede. No, eso no. ¿Sí? O como aquellos que tienen a veces esclavizado al Espíritu Santo. Vamos a darle libertad al Espíritu. La ley de amnistía para el Espíritu Santo. ¿Quién eres tú para esclavizar al Espíritu Santo, por favor? El Espíritu Santo es libre. No, yo le voy a dar permiso. Ya nos viéramos en eso. ¿Eso quién lo hace? La mente. Porque es lo que hemos recibido, es lo que vamos aprendiendo, ese tipo de situaciones. Entonces nosotros somos renovados, el espíritu de nuestra mente, por oír a Cristo en nosotros. Y el oír a Cristo es lo que va formando la mente de Cristo. ¿Qué es esto? El espíritu de la mente. Nuestra fe es Cristo en nosotros, el espíritu de nuestra mente. Pablo lo dice, se lo dijo a los filipenses, miren, ustedes tienen que pensar en todo lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es amable, lo que es digno de alabanza, lo que es justo, si algo bueno hay en ello, etcétera, etcétera. En eso pensar, ¿sí? ¿Y qué pasa con nuestra mente? ¿Obedece la mente a eso? No, la mente no obedece a eso. La mente obedece a su sistema y su sistema fue creado por Dios. Tú vas a recibir información, la vas a procesar, la vas a almacenar, vas a tener células de memoria, vas a tener sistemas, circuitos eléctricos, vas a tener todo esto y muy complejo. Yo no soy neurocientífico, pero pues algo hemos aprendido de eso y tú vas a trabajar. Pero el hombre renovado, el hombre que ha nacido de nuevo, Dios vino a restaurar las cosas, ¿sí? Como al principio, envió su Santo Espíritu, abrió nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder ver y no escuchar únicamente lo de este sistema, sino escuchar lo que nosotros necesitamos escuchar para darle vida a nuestro espíritu, ese alimento que es para nuestro espíritu. El espíritu de la mente se renueva por escuchar la voz de Jesús. La mente, cuando uno nace, ella viene pues con algunos instintos necesarios para la supervivencia. El bebé descubre que cuando sintió algo que nosotros le llamamos hambre, de repente pegó un grito, al que le llamamos llanto, y la mamá le dio de comer y le gustó. Y de allí aprendió. Siento esto, hago esto y me dan esto. Eso es, pero en la medida que va creciendo,
su cerebro empieza a recibir información y la empieza a procesar y empieza a formarse en ese ser humano pequeñito, empieza a crecer y su mente va empezando a almacenar información hasta que llegamos a la edad en que lleguemos con una mente cargada de información. ¿Sí? Todo depende de la información que hayamos recibido. Por eso nacemos de nuevo, por eso es necesario la regeneración, para empezar ahora a renovarnos. Pero no es un proceso únicamente de la mente en sí sola, no son hábitos. Voy a cambiar mis hábitos, ahora voy a ser diferente, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, es que ahora hay que hacer esto. No, debe de ser un proceso interno. El Señor nos llama al arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de vida, y todo empieza en el espíritu que gobierna nuestra mente, porque nosotros hacemos lo que nuestra mente, ¿sí? Aquí es donde procesamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a decir, qué vamos a pensar, cómo vamos a actuar. Aquí es donde lo procesamos. Aquí, en la mente. Entonces es el espíritu que gobierna la mente el que debe de irnos llevando. Hay muchas personas que se ponen el traje de la moralidad, algunos de la santidad. Recordemos que Jesús les dijo a los fariseos ahí, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿sí? Yo he escuchado comentarios como este: no, esa persona es buenísima, una persona recta, súper educado, muy amable, le gusta hacer el bien a los demás, siempre está buscando, bueno, es bueno. Lo único que le falta es creer en Dios, porque no cree en Él. ¿Han oído algún día eso? ¿Les ha tocado a usted? Porque yo sí. Se ponen el traje de la moralidad y está bien, aprendieron formas desde niños que les enseñaron a ser así, pero hay un dicho que es una mentira, que el traje hace al monje, algo así dice, ¿no? Que se ponen, no es cierto, o sea, eso es una forma de actuar. Ya nomás les falta conocer a Dios, pues les falta todo, chicos. Les falta todo. En estos días escuchaba, creo que es un evangelista, no sé, algo así que oí por no sé si en un teléfono o algo, alguien que le preguntaba así a personas en la calle: mira, ¿tú crees en Dios? No, pues que sí, tú no, yo no, bueno, más o menos así. Y a los que decían que no, él les decía: ¿y por qué no crees en Dios? Decía: no, bueno, es que no hay una evidencia científica, se me hace difícil pensar que pueda esto, una serie ¿sí? ¿De dónde salía todo eso? De la mente. Y a lo mejor esas personas eran personas que se portan bien, que actúan bien, o sea, que no, sí, que dicen, pero simplemente no creen en Dios. No está en función del hábito, está en función de lo que impulsa el hábito. ¿Estamos claros en eso? ¿Qué es lo que te impulsa a pensar de una manera? ¿Qué es lo que te impulsa a actuar de una manera? ¿Qué es lo que te impulsa a ser de una manera? Yo cuando era niño, yo le doy gracias a Dios por mis padres que tuve, tuve una infancia maravillosa, pero yo aprendí algo, nadie me lo enseñó, y tampoco soy súper inteligente, lo descubrí. Yo descubrí algo cuando era pequeño. Si yo hacía lo que yo sabía que a mi papá le gustaba que yo hiciera, o a mi mamá, si yo les obedecía en lo que me habían dicho que yo tenía que hacer, si yo les llevaba buenas calificaciones, digo, no siempre lo cumplía, estoy hablando así en general. Si yo no peleaba con mis hermanos, si yo cumplía, oye, me iba muy bien. Todo lo que mis padres hacían para mí me era bueno. Y viene a mi mente un versículo que a todos les encanta, ¿verdad? Te los voy a leer, Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que aman
a Dios. ¿Sí? Algunos se brincan eso y simplemente, no, todas las cosas no son para bien. No, 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 no. Vamos a entender lo que está diciendo esto. ¿Qué es amar a Dios? Dios dijo, miren, hay un camino maravilloso donde yo he establecido una infinidad de bendiciones que no alcanzan ustedes a conocer, a entender, a comprender. Este camino se llama el camino de la bendición. Solamente hay dos caminos, el camino de la bendición y el otro camino que ya saben cuál es. ¿Sí? ¿Cómo caminamos nosotros en el camino de la bendición? Si nosotros amamos a Dios, fíjense, ¿qué es lo que nos impulsa a amar a Dios? Una ley, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu... Una ley o un espíritu en ti. A mí nadie me dijo que yo tenía que amar a mis padres. Algunos de ustedes les dijeron, mira, ven, tienes la primer clase, ven. Tú tienes que amar a tu padre y a tu madre y obedecerle. ¿Alguien les dijo eso cuando eran niños? No, uno lo aprende y lo desarrollas y amas a tus padres. ¿Sí? Y uno sabe cuando sus hijos hacen lo que hacen hacia uno por amor y también sabes cuando lo hacen por conveniencia, ¿o no? ¿A poco no? ¿No se dan cuenta ustedes cuando de repente llega un hijo, ay, papito chulo, yo te... Ay, mira, yo te... Sáquese, muchacho. ¿Ah? No es el hábito, no es el momento, es lo que impulsa, es lo que genera. Amar a Dios en donde está. La única forma de poder amar a Dios es cuando uno conoce el amor de Dios y es a través de Cristo que viene a morar en nosotros. Es cuando escuchas su palabra que está hablando y que está haciendo que tu mente se vaya formando conforme a la mente de Cristo. No es decir yo amo a Dios. Cualquiera puede decir amo a Dios. Cualquiera. ¿Sí? Pero no es eso. Dios no espera que escucharnos decir yo te amo, Señor. Dios quiere ver que la motivación que hay en ti para tus pensamientos, tus acciones, tu manera de vivir, sea por amor a Él. Por eso tiene que renovarse nuestro espíritu. Eso es lo que la palabra nos enseña. A Él oíd, dijo nuestro Padre Celestial. Así de que bueno, yo les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre el día de hoy, no porque tú no lo hagas, no porque tú no escuches la voz del Señor, no porque no lo hayas hecho, sino porque en este momento, hablando Él al corazón de cada uno de nosotros, teniendo esta certeza de que necesitamos seguir día a día renovando el espíritu de nuestra mente. De que no es suficiente que tú le ordenes a la mente y le digas, mira, a partir de hoy tú vas a pensar únicamente en lo bueno, en lo amable, en lo que es justo, en lo que es digno de alabanza, si hay bondad alguna en ella, en eso vas a pensar, ya te lo dije. Te toca a ti obedecer. No, debe de haber una renovación de un espíritu en nosotros que gobierne a nuestra mente. Un espíritu que cuando empieces a pensar en eso que sabes que no tienes que pensar, en eso que estás pensando ahorita y que sabes que debes de dejarlo, porque el Espíritu Santo te está diciendo, hey, ¿por qué estás pensando eso? Que ese espíritu renovado en ti sea el que te lleve, sea el que te impulse. ¿Sí? Nadie te ve en lo que tú estás pensando, sino el Espíritu Santo. Yo de aquí a todos les veo una cara de santos y santas, todos, parejitos, unos más que otros, unos casi hasta aureola les veo, pero es el reflejo de las lámparas. Pero lo que hay adentro, solamente el Señor. Díganme si no es cierto. Ustedes pueden traer ahorita el mejor traje de santidad, ¿sí? O sea, poner unos ojos en blanco y levanta uno la, ay, siente uno que se...
No, es lo que nos impulsa. ¿Sí entendemos esto? La renovación del espíritu de nuestra mente. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien debemos oír, que obres tú en nosotros, Señor, ese milagro maravilloso. Queremos seguir creciendo, Señor, siendo renovados, que el espíritu de nuestra mente siga siendo fortalecido, que cada día sea más tu mente en nosotros, ese espíritu, Señor, que nos lleve al gobierno de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de todo aquello, Señor, que debemos nosotros hacer para el cumplimiento de tu propósito en nosotros, en este mundo. Padre, a ti sea toda la gloria. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, para ver el reino. Y si en este momento alguno de ustedes no ha aún experimentado este maravilloso milagro del nacer de nuevo, Jesús se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver, no podrás entrar al reino. Y la única forma de nacer de nuevo es cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando le reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, cuando podemos reconocer que su sacrificio en la cruz fue para la redención de nuestro pecado y que Él derramó su sangre preciosa para cubrirnos. Cuando creemos en nuestro corazón para justicia, que Jesús, en Él se hizo justicia por el pecado de la humanidad y le pedimos perdón al reconocer nuestro pecado, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. En ese momento ocurre en nosotros este milagro, el nacer de nuevo, el tener esta regeneración en nosotros, esta capacidad de poder oírle, porque necesitamos oír su voz. No la voz del mundo, no la voz del sistema, no la voz del hombre, no tus propios pensamientos o razonamientos, sino la voz de Cristo normando tu vida. Si tú le entregas tu vida al Señor y le reconoces en este momento, podrás empezar a vivir este proceso de renovación. Seguirás sintiéndote igual, pero ahora habrá en ti un espíritu que te irá renovando día a día para llevarte cada día más a tener esa mente que es la mente de Cristo en tu vida. Padre, te damos gracias porque la obra la haces tú. Es tu Santo Espíritu, Señor, el que toca los corazones de cada uno de nosotros, Señor. No solamente en este lugar, no solamente aquí, Señor, en tu iglesia, sino en todo el mundo. En todas partes, Señor, donde alguien está transmitiendo tu palabra, está predicando, Señor, tu evangelio, donde la obra de tu Espíritu Santo está tocando los corazones. Señor, gracias. Gracias te damos a ti, Padre, porque un día fue en nosotros. Y es por tu amor, porque tanto amaste todo el mundo, tanto lo amas que diste a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea tenga salvación y vida eterna. Padre, a ti sea toda la gloria. Tu reino se sigue estableciendo, tu reino se sigue expandiendo por la predicación del Evangelio y la obra de tu Santo Espíritu. A ti sea, Padre, toda la gloria, toda la honra, todo el poder, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.